Les pido por favor que me acompañen a leer Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios, el Padre que resucitó de los muertos, lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre, del Padre nuestro, Señor, y de nuestro Señor Jesucristo, al cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, hagamos la oración para que Dios esté con nosotros, para que Dios nos dirija. Sabemos que la palabra de Dios dice que Dios nos ampara, entonces vamos a estar bajo el amparo de Dios. Padre bendito, gracias por su misericordia, gracias por su amor, gracias por el privilegio que me da, Señor, de estar aquí delante de mis hermanos, Señor, reconociendo que yo nada puedo aportar, Señor, si usted no está conmigo. Le pido, mi Dios, que usted sea quien hable a nuestros hermanos, a mí mismo, Señor, que usted sea quien ponga palabras, Señor, para que todos nosotros seamos bendecidos. Sabemos que en toda su escritura, Señor, usted habla, y muy especialmente por este mensaje, Señor, que usted le dio el privilegio al apóstol Pablo de escribir, Señor, es para que nosotros reafirmemos nuestra fe en usted, mi Dios, que no estemos en las obras de la ley como aquí el libro lo menciona, mi Dios. Padre Celestial, todo esto se lo pido humildemente en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, pues vemos que el libro de Gálatas es escrita por el apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo dirige este estudio o esta exhortación al pueblo, a la iglesia de Galacia, para esta carta destinada a la iglesia de Galacia o Gálatas. También vamos a ver la fecha cuando le escribió. Hay referencias en donde dice que en el año 56 o 57 fue escrita esta carta. El apóstol Pablo, él escribe a los Gálatas buscando que ellos estuvieran firmes en la fe de Jesucristo. Él siempre se ha mostrado fiel a Jesucristo, y también vemos que el apóstol le dolía, escuchaba que los Gálatas no estaban firmes en la fe. Es por eso que él hace esta carta, esta exhortación. Vemos que el apóstol Pablo, él siempre enseñaba y defendía a las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo vamos también a defender lo que hemos aprendido de Él, porque la palabra de Dios dice que a libertad hemos sido llamados, no por buenas obras, no porque hagamos algo bueno vamos a tener la gracia de Dios, es por fe. Entonces vemos mucho lo que hacía Pablo, el apóstol Pablo, exhortando a esa iglesia y a todos, no nada más era para la iglesia de Galacia, aunque ya adentrándonos más a este estudio que hay, vemos que el apóstol Pablo le fue dado el ministerio para que él les predicara a los gentiles, pero vemos que también le predicaba a todo el que quisiera escuchar la palabra de Dios.
Dice que esta carta es una clara enseñanza contra el judaísmo, porque sabemos que en aquellos entonces había muchas personas, y ahí en la actualidad hay muchas personas que por sus creencias cambian el evangelio, enseñan cosas diferentes. Entonces, en aquellos entonces era muy común escuchar las frases de los que decían que para poder tener la salvación también era por obras. Entonces, las obras, hemos encontrado aquí en este libro que dice que para poder, los que creían en el judaísmo les pedían que se circuncidaran, entonces para poder ser obedientes a Jesucristo. Pero entonces el apóstol Pablo ahí nos dice que la circuncisión no aprovecha de nada. Vamos a ver algunos versículos. Dice, ya vimos el 1 y el 3, en donde dice que el apóstol Pablo no fue apóstol porque haya estudiado en una escuela bíblica o haya sido enseñado por hombre. Lo que el apóstol Pablo él predica, él lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y en algunos otros libros hemos visto cuando el apóstol Pablo se convierte, que iba tras de los cristianos y en una revelación que fue que hasta se quedó sin vista y ya después recuperó. Pero lo que vamos a ver es aquí nada más lo que nos habla el libro de Gálatas. En el versículo 6 nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del llamado, del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Entonces, aquí vemos que tal vez el apóstol Pablo está triste o está enojado, pero está desesperado. Él quiere buscar palabras para que el pueblo no se desvíe, porque sabemos que el que se desvía peca y al pecar muere. Es el pago del pecado es muerte. Entonces el apóstol estaba preocupado y él aquí nos refiere, dice que estoy maravillado de que tan pronto hayáis no os hayáis alejado del que nos llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, en los estudios vemos que hubo personas que estuvieron también predicando, pero ellos predicaban lo que era judaísmo, que era lo mezclaban las obras, las buenas obras o cumplir los mandamientos. Y sabemos que nadie puede cumplir los mandamientos, porque si los mandamientos son 10, cumple 9, ya cayó de la gracia, aquí lo dice. Y que entonces, y en la fe, sabemos que por la fe vamos a ser obedientes, vamos a ser temerosos, pero no tenemos que estar cumpliendo así como los que creían antes. En el versículo 9 nos dice, 1:9 nos dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sabemos que la palabra anatema viene que van a tener maldición o claro está, sea maldito. Entonces el que recibe maldición, pues no va a estar con Dios. El que recibe bendición va a estar con Dios, pero el que no va a estar en otro lugar. Entonces vemos en versículo 1:11, capítulo 1, versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. En el 12, pues yo ni recibí
ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya sabéis, ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces él está argumentando cómo era antes, y él está reconociendo que él asolaba, él perseguía a los cristianos porque él tenía otras enseñanzas, otras creencias. Pero cuando ya Dios le quiso revelar el camino verdadero, entonces vemos que él ha sido un ejemplo muy grande para en aquella actualidad y para hoy. Entonces, qué bonito sería que nosotros también aprendiéramos, ya sea enseñanzas por un instituto o que revelación de Dios, pero ser fieles, ahora sí defender el evangelio que hemos recibido y hemos creído. En el 15 dice: pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, y por su gracia revelara a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, y dice, y no consulté enseguida con carne o sangre. Entonces vemos que el apóstol Pablo, cuando recibió el llamamiento, él fue directamente a donde nuestro Señor Jesucristo le dijo. Él no fue a preguntarle a los hermanos: ¿estará bien que salga de aquí? A lo mejor se congregaba o no sé, y tenga que irme a otro lugar. Él no, él fue y anduvo por muchos lugares. Entonces, por eso vemos también de que si queremos indagar un poquito más acerca de cuándo escribió esa carta a los judíos, o por qué lo escribió porque escuchó que había muchos que dudaban de la fe. Entonces, dudar o desviarse o creer otro evangelio, por eso fue que lo escribió. Y si nos vamos a fechas, vamos a encontrar que Pablo viajaba mucho. Recordemos que Pablo era un misionero. Entonces nos vamos a ir en el capítulo 1, versículos 17 y 18, ahí para tener un poco de una idea. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, ahí nos está dando él unas referencias, unas explicaciones, que él salía a otros lugares, y vemos en el versículo 1, 21 y 22, donde dice: después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y en el versículo 22 habla de Judea. En el versículo capítulo 2, 1, ahí nos habla, dice que después, pasados 14 años, subía otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito cómo el apóstol Pablo iba y predicaba, vemos que él hizo muchos viajes. Vemos en la cita, en los capítulos de Corintios o en Hechos, hay muchas referencias en donde él iba y por eso iba y regresaba. Y por eso vemos que si se fijan que en las citas misioneras, les puedo mencionar que la primera, por los estudios que hay, dice que en la primera
cita misionera podemos encontrarla que fue en el año 46 al 48 después de Cristo. En el segundo viaje misionero lo podemos encontrar que dice que pudo haber sido en el 49 al 52 después de Cristo. Entonces se supone que ahí les predicaba a esas iglesias. Galacia no era una sola iglesia, como Corintios, como Romanos. Ahí se habla de una región. Una región no era una ciudad o una iglesia nada más. Se habla de muchas iglesias. Entonces, el apóstol Pablo, él no estaba presente. Es una carta que les envía para que todos alrededor tuvieran esa información y escucharan o recibieran las palabras del apóstol, que estaba triste, estaba preocupado, estaba pues defendiendo el evangelio de Jesucristo. Vemos que el propósito de Pablo era que defiende el evangelio, que explica el evangelio y también que lo aplica o lo predica. En el capítulo 1 y 2, ahí vemos, si ustedes le ponen atención, vemos que están el 1 y 2, no hay separación. Entonces son algo que nos va dando idea de que es una sola, algo, ahora sí que algo seguido. Y entonces ahí podemos encontrar que Pablo defiende el evangelio. En el capítulo 3 y 4 ya vemos que ya hay una separación, donde dice Pablo nos enseña que él explica el evangelio. Entonces vamos a leer unos versículos del capítulo 2. Dice, en el 1, capítulo 2, versículo 1, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Tito era un griego. Aquí lo vamos a encontrar. Dice, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. En el 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces vemos que aquí nos está explicando el apóstol Pablo que muchos querían distorsionar el evangelio, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque los que hemos creído en Jesucristo, en Dios, sabemos que la salvación es por fe, no hay otra, porque dice que para que no nos gloriemos que por nuestras obras, nuestras buenas obras hemos tenido la salvación, es por fe. En el 6 nos dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Todo lo que enseñaba el apóstol Pablo era porque Dios le había revelado, nuestro Señor Jesucristo le había dado esa revelación. Él no tuvo que estar en un instituto bíblico o terrenal. Dios le dio ese privilegio de recibir la palabra. En el 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro,
a Pablo le habían dado la de incircuncisión y a Pedro la de circuncisión. En el 8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. En el 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Entonces, ahí vemos que no hubo discusiones ni nada, porque vieron que el apóstol Pablo, lo que él predicaba, lo que él enseñaba, era algo que los que habían estado, recordemos que Pedro, el apóstol Pedro, fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Él convivió los años que nuestro Señor Jesucristo anduvo enseñando. Pero el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo, él tenía diferentes enseñanzas, pero Dios le dio el privilegio de estar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces seguimos en el 2:19, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, y a fin de vivir para Dios. Entonces él no obedecía a la ley, las leyes que los falsos hermanos, que aquí lo menciona el apóstol Pablo, los que judaizaban, los que pedían para por tener la salvación tenían que hacer algunos ritos, principalmente la circuncisión. Se habla mucho de la circuncisión, y dice el apóstol Pablo que él no exigía. Sabemos que él era judío, tenía dos nacionalidades, era judío y era romano. Entonces los judíos, muchos pedían la circuncisión para según ellos ser hijos de Abraham. Entonces vemos aquí en el capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y por nosotros y por todos. Entonces, por eso debemos de creer en Dios, debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo y vivir en lo que Dios nos pide. Y es una bendición, un regalo inmerecido que Dios nos da, el privilegio de tener la salvación, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nos pasamos al capítulo 3, versículo 2 y 5 lo voy a leer. Dice, y eso solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces vemos que el apóstol Pablo, Dios le había dado ese entendimiento de que les dijera, les inculcara hasta hablarle muy fuerte de que lo que ellos habían recibido era por fe, no por obras. Él estaba, de hecho hay un versículo donde dice que él está hasta como con dolores de parto. Pues eso es una palabra que lo puso porque jamás un hombre va a sentir, experimentar esos dolores. Pero vemos que tenía tanta tristeza, tanto dolor, era tanto su enfoque en hacer que las personas lo escucharan, lo creyeran y ahora sí que se olvidaran de esos, de estar oscilando, vacilando en creer o no creer. Entonces vemos que era su intención el apóstol Pablo de exhortar a esa región, a esas iglesias. Seguimos en el 3:11, dice, y
que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente que porque el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces vamos a ver que pues el justo siempre busca a Dios, siempre teme a Dios, siempre cree a Dios. Y aquí nos dice que el justo por la fe vivirá. Vemos también el 3:16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Amén. Entonces lo que buscamos es que estar firmes en las enseñanzas, en todo lo que se relacione con nuestro Señor Jesucristo y con Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, si alguien nos enseña otras doctrinas, el apóstol Pablo dice que sea anatema. Aún si él o un ángel del cielo nos enseñara otra doctrina, esa no es buena. Vamos a pasar al capítulo 4, versículo 4 al 4 y 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, vemos que mientras antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, estaba Moisés, que había recibido el mandato de Dios, los mandamientos. Estamos bajo la ley, o estaban bajo la ley, pero aquí claramente el apóstol Pablo, Dios le ha revelado que Jesucristo enseñó que la salvación, la libertad de nuestro espíritu, de nuestras almas, es por fe. No hay otro camino, no hay otra palabra, no hay otro Jesucristo, no hay otro Dios. Solo el que Dios nuestro Señor, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos da la salvación. Él es el que debemos honrarle, debemos buscarle, debemos creerle. Y aquí Dios siempre pone hombres que hablen de la palabra de Él. Dios le dio ese sentir, ese deseo al apóstol Pablo. Aún vemos que lo rechazaban, pero también era la palabra de Dios que estaba hablando. Entonces no importaba o no importa que rechacen al que comparte la palabra, al predicador, porque a fin de cuentas el que rechaza la palabra no rechaza al hombre, rechaza a la palabra de Dios. Amén. Vemos en el 23, pero nos hace comparaciones. Abraham tuvo 2 hijos. Habla de Agar, que fue por la ley, y habla también de la promesa, que es Isaac. Entonces hay 2 hijos de Abraham. Y el apóstol Pablo nos habla de los que eran de la carne, son bajo la ley. Nos da el ejemplo de el hijo de Agar y de la promesa, Isaac. Entonces, aunque los judíos, los judaizantes decían: somos hijos de Abraham, pero los que eran por la promesa, habla el apóstol Pablo, de que unos eran de Jerusalén, del monte Sinaí, y otros dice que somos de la Jerusalén de arriba, del cielo, ¿no? Entonces, los que tenemos promesas, que vamos a tener vida eterna, vamos a estar en
en la Jerusalén de arriba. Amén. Vemos en el versículo, capítulo 5, que Pablo sigue invitando, exhortando, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí, Pablo, yo Pablo os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Entonces, no podemos estar en dos creencias de que si me circuncido voy a ser salvo, porque antes esa era una costumbre, una ordenanza que tenían todos cuando estaban en la ley. Parte de obedecer a Dios era la circuncidarse. Dice que si lo buscamos está en Génesis, no recuerdo la cita, pero viene en Génesis que a los niños a los 8 días tenían que ser circuncidados. Entonces vemos aquí en el capítulo 5, versículo 4, dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces por buscar otras cosas no vamos a estar bajo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hay que obedecer lo que aquí ya tenemos plasmado. Esta es la Biblia, las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios. En el 5:5, voy a leer 5 y 6, dice: pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en el amor. Entonces vemos que el apóstol Pablo siempre, Dios le dio ese deseo de que nos enseñara o nos exhortara o les exhortara a esas personas que estaban desviándose, porque hay muchas doctrinas que tal vez al parecer, al oír a nuestros oídos, vamos a escuchar la que es buena, pero no le llamemos bueno a las cosas malas, ni les llamemos cosas malas a las cosas buenas. Siempre veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos en el capítulo 6, vamos a leer versículo 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Amén. Entonces, nosotros no vamos a engañar a Dios, no vamos a poder engañar a Dios. Así maquillemos todas las cosas. Dios nos ve, Dios sabe lo que hacemos, Dios sabe si nos ha dado la palabra y nosotros la distorsionamos. Vamos a leer el versículo 15 hasta al 18. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces los que somos de Cristo, pues andemos como Cristo, como Dios lo manda, obedeciendo a Dios. De hecho, aquí en este libro nos habla mucho del amor, de la fidelidad. Habla de que no nos mordáis, para que no hablemos de otros, para que no llegamos a matarnos así, literalmente. Entonces, a fin de cuentas, aquí es un libro donde nos enseña mucho, la palabra de Dios nos habla. Dios quiere que nosotros nos amemos, Dios quiere que nosotros obedezcamos, porque pues para eso hemos creído en Dios,
para ser nuevas criaturas, para buscar a Dios, creer a Dios, y pues no hay otro camino, no hay otro evangelio que lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, y estemos firmes en la palabra de Dios, buscándole, obedeciéndole. Y es un libro que nos ayuda para estar firmes, para no estar dudando. Vemos que hay exhortación, es de parte de Dios, para que todo lo que nosotros, dudas que tengamos, vayamos a la palabra de Dios. Dios nos habla, Dios nos quiere, Dios no quiere que nadie se pierda, y por eso Dios pone su palabra, nos da a conocer, y pone profetas, pone hombres que nos redargullan, que nos enseñen, que nos prediquen. Y le doy gracias a Dios por este privilegio que me da de estar en sus caminos, de estar escudriñando su palabra, y también que me dé el privilegio de poder compartir lo poquito que sé, y a fin de cuentas es la palabra de Dios lo que hemos escuchado, y pues los que hemos escuchado, y tenemos que obedecerlo. Tal vez hay muchos que no han escuchado, o tal vez hay muchos que no le conocen a Dios. Es el momento para buscar a Dios, para estar en comunión con Dios. Es el momento para aceptar a Dios. Los que no le conocen, porque no sabemos si hoy en la noche vamos a estar dando cuentas a Dios, porque Dios en cualquier momento nos llama, así sean niños, sean adultos, sean ancianos. Vamos a estar un día en la presencia de Dios para dar cuentas de lo que hayamos hecho en nuestra vida, sea bueno, sea malo. Entonces es la oportunidad este día para buscar a Dios, reconocer a Dios. Los que no le conocen, no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, este es el momento. Sabemos que por la gracia de Dios hay oportunidad de estar escuchando. Muchas veces no están ahora sí que físicamente escuchando el mensaje, que no estén presentes, pero hay personas que pueden estar escuchando por las redes sociales, que Dios da esa oportunidad de si alguien no puede levantarse de su cama, alguien no puede salir de su lugar de origen, puede estar buscando a Dios, puede estar alimentándose ya sea, aunque sea por distancia, por medio del internet. Hermanos, esta es la palabra, y hagamos la oración para que Dios nos acompañe. Y si hay alguien que quiera ponerse a cuentas con Dios, es el momento. Gracias, Dios bendito, por su gran misericordia que ha tenido hacia nosotros. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por su palabra. Ayúdenos, Padre, a obedecerle. Ayúdenos a creerle, Señor. Aumente nuestro temor hacia usted, mi Dios. Reconociendo, Padre, que fallamos constantemente, Señor. Tal vez nuestros corazones están duros, pero en su misericordia le pido, mi Dios, que nos cambien nuestros corazones, nos cambie nuestra forma de pensar, queremos ser nuevas criaturas, Señor, instruidos en su palabra, ser obedientes, pero necesitamos que usted sea quien nos ayude, quien transforme todo lo que nosotros no hacemos bien, Señor, porque nosotros nos equivocamos, nosotros somos faltos de conocimiento, mi Dios. Padre Celestial, se lo pido, Padre, que usted cada momento de nuestras vidas, usted esté con nosotros, mi Dios. Todo esto se lo pido en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.